Hoy vamos a hablar sobre los wireframes y sobre todo sobre los tipos que nos podemos encontrar cuando trabajamos en ese diseño de interfaz gráfica de usuario. Normalmente yo siempre comienzo explicando a mis estudiantes que un wireframe al final es una pantalla, ¿no? Puede ser un wireframe o una pantalla diseñado para mobile o para desktop, pero al final lo que estás diseñando es una interfaz gráfica de usuario, ¿no? Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de pildorasux.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hoy vamos a hablar sobre los wireframes y los tipos que nos podemos encontrar. Estos wireframes, si tú no sabes o no has escuchado nunca hablar de ellos, básicamente son esa interfaz gráfica de usuario que tenemos que diseñar. Son parte de los entregables que hacemos durante el proceso de diseño de un producto o un servicio digital. Nos ayudan sobre todo a comunicar a los stakeholders, que pueden ser nuestros clientes internos o externos, pues cómo va a funcionar ese producto digital que estamos diseñando, ¿no? Cómo va a funcionar, qué funcionalidades va a tener, qué contenido va a tener, qué tipo de interacciones va a realizar el usuario en ese wireframe, y también nos ayuda a explicárselo al equipo de desarrollo, que son las personas que están, las programadoras y programadores que van a estar en ese equipo y que van a tener que programar aquel diseño que estamos realizando nosotros, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando, como os decía, es un entregable que generalmente no se lo queda solamente el equipo de diseño, sino que es para explicar a los stakeholders y a los equipos de desarrollo, pero este entregable pues, se suele dividir en distintas fases del proyecto, ¿no? Y de ahí vienen el desglosar de alguna forma, el hacer distintas tipologías de wireframes, ¿no? Te voy a hablar de los 3 tipos de wireframes, que son los de baja fidelidad, media fidelidad y alta fidelidad. Si lo decimos en inglés serían low-fi, mi-fi y hi-fi. Y aquí decirte que el nivel de fidelidad se va a relacionar siempre con lo cerca que estará ese wireframe del producto o servicio digital ya terminado, evidentemente a nivel de diseño, no de programación. La idea es ir trabajando en distintos niveles de wireframes o distintos tipos de wireframes dependiendo del nivel de detalle que van a tener, y esto varía en función del equipo de trabajo en el que estés, de la empresa y del tiempo que tengas evidentemente, para hacer ese diseño de ese producto digital. Vamos ahora a ver cuándo comenzamos a hacer esos wireframes de bajo nivel o low-fi. Estos son aquellos en los que no estamos o no necesitamos especificar ni texto, ni imágenes, ni estilos, tan solo la representación de la estructura de una forma muy sencilla. Sería una especie de esbozo de cómo podría ser la estructura a nivel general de cada uno de los wireframes. En ellos, por lo tanto, solo mostramos el diseño a nivel de bloque de contenido, por lo que nos sirven de punto de partida para trabajar en el layout. También nos ayudan durante la primera fase o etapa del proceso a idear o definir los primeros flujos de navegación que tendrá nuestra solución, y es muy importante hacer esos flujos de usuario, que básicamente es mostrar la navegación de esos wireframes por los que tendrá que ir pasando el usuario para realizar una tarea en concreto, ¿no? Imagínate el proceso de iniciar sesión, ¿vale? Ese sería un flujo muy pequeñito, pero ahí el usuario pues, podría iniciar sesión y entonces llegaría a la home una vez que se ha logado, o podría no poder iniciar sesión y tener que recuperar la contraseña, o podría tener que ir a registrarse pues porque no tiene ningún tipo de usuario creado, ¿no? Ahí ya tendríamos una serie de flujo de navegación que podríamos realizar o mostrar para explicar evidentemente al stakeholder y al equipo de desarrollo, y también evidentemente nos sirve a nosotros como entregable, ¿no? Para el equipo de diseño, sobre todo si es un equipo de diseño grande. Entonces, estos flujos de navegación generalmente se hacen con wireframes low-fi. Esto nos puede ayudar también a sacar el número de pantallas finales que tendremos que diseñar, aunque siempre luego salen más, pero bueno, nos puede ayudar en un inicio a ver cómo de grande es ese producto o servicio digital que tenemos que diseñar y qué número de flujos de usuario nos salen o de casos de uso, pero eso ya hablaré en otro episodio, no quiero meterme aquí en más detalle. Entonces, quédate con la idea de que low-fi no muestra ni textos, ni imágenes, ni iconos, nada, tan solo bloques de contenido, ¿vale? Y nos ayuda en todo caso para percibir, por ejemplo, dónde estará el header, dónde estará el footer, dónde estará el contenido o dónde se situará el menú principal, pero sin llegar a decir qué ítems va a tener, no llegamos a tanto detalle, porque para eso ya tenemos
la siguiente tipología de wireframes. Entremos ahora en estos de medio nivel y aquí hago un pequeño inciso porque mucha gente no trabaja con esta nomenclatura. Los wireframe MiFi o de medio nivel, cuando yo comencé en diseño UX hace ya 10 años, no existían. Siempre pasabas de low-fi a hi-fi, ¿no? Y en hi-fi generalmente se trabajaba pues toda la parte de contenido, es decir, todo lo que se trabaja ahora en MiFi, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que no existía el término medio y al diseño visual final se le llamaba mockup tan solo, ¿no? Pero hace cosa de 3-4 años trabajando en distintas agencias de diseño, se empezó a hablar de los de alto nivel como mockup finales y tiene todo el sentido del mundo porque siguen siendo wireframes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese nivel de wireframe en el que no estás ni en low-fi ni en hi-fi, que es ese diseño final? Pues te quedas en el medio, ¿no? Que es el que estamos ahora. Pero mucha gente, y aquí ya te tendrás que adaptar a donde trabajes, llama low-fi a todo. Y a mí eso, pues como no me acaba de convencer, pues estuve buscando muchísima información, pero yo decía, tiene que existir un término medio entre la versión final y los low. Entonces encontré los MiFi. He puesto un artículo relacionado a las referencias que habla de ello. ¿Cuándo pasamos entonces a la versión MiFi? Básicamente es una vez que hemos decidido y validado con el cliente esos primeros flujos de navegación, el siguiente paso es comenzar a diseñar cada uno de los wireframes o pantallas de nuestra solución, ya sea una app móvil o una aplicación web o incluso una página web, a un nivel un poco más detallado, ¿no? Este nivel vamos a llamarlo wireframe MiFi o de medio nivel y ya comenzamos a trabajar en los detalles de la funcionalidad y el contenido final. ¿Cuáles son las ventajas aquí? Pues básicamente es que podemos hacer cambios rápidos, ya que todavía no hemos aplicado ese diseño visual final donde va a haber las imágenes finales, etcétera. Las ventajas son que todavía se pueden realizar cambios rápidos, ya que estos no son los mockups o wireframes hi-fi finales. El motivo principal de poder hacer cambios rápidos es que todavía no hemos aplicado esa fase de diseño visual final con colores, fotografía, tipografía, todas las alineaciones perfectas, sino que estamos en la parte pues, en la que estamos mostrando efectivamente ya un contenido mucho más cercano al final o incluso el contenido final. Estamos trabajando sobre una cierta iconografía que luego puede variar un poquito dependiendo del branding de cada empresa y estamos mostrando las interacciones que puede realizar el usuario con los distintos componentes que puede tener ese wireframe, ¿no? Entonces, las ventajas que tenemos, pues básicamente ya podemos, si lo deseamos, testar en esta versión de wireframes con usuarios reales una vez que tengamos un prototipo navegable. También nos ayuda a tener más claridad para el visual designer a la hora de diseñar los hi-fi finales, porque evidentemente la siguiente tipología de los wireframes ya un diseñador UX se desvincula y ahí entraría el diseñador visual. Y también evitamos, y esto para mí es el punto más importante, que los stakeholders, cuando estamos en una reunión y le estamos presentando este tipo de wireframes, se fijen solo en la parte visual, ¿vale? Por lo tanto, conseguimos, si no aplicamos ninguna capa visual a estos wireframes, conseguimos que se centren en validar el contenido, la navegación y las distintas interacciones, ¿vale? Porque ya os digo, me ha pasado muchas veces que los stakeholders se pueden tirar una hora hablando sobre si les parece bien un color o no, o un icono o no, ¿vale? Entonces evitamos en estas reuniones previas a ese diseño visual final, pues centrarnos a conseguir que el stakeholder se fije realmente en el contenido y en la navegación, ¿no? Y que podamos validar y cerrar esta versión de esa solución que estamos diseñando antes de aplicar la capa visual. Entonces, si tú no eres un perfil híbrido de UX UI, como comúnmente se llama, seguramente esta será tu última etapa, ¿no? Esta será tu última parte del proceso de trabajo, porque lo que viene después es la siguiente tipología de wireframes, que son los wireframes hi-fi, donde debe intervenir un visual designer que trabajará sobre los MiFi para convertirlos en la versión final del producto. Aquí trabaja ya el boceto con un contenido mucho más realista, elementos más específicos como son imágenes, iconografía, colores y tipografía. También se establecen los textos finales si hay que hacer alguna modificación sobre los previos del MiFi y el diseño final del producto se podría considerar que es estos wireframe hi-fi o, como os decía, mockups finales, ¿vale? Entonces, aquí ya también como consejo, mucho cuidado porque hay clientes que no entienden qué es un wireframe y las diferencias que hay entre esta tipología y posiblemente tengas que explicárselo y también explicarle las ventajas que tiene trabajar de esta forma.
Si buscas artículos además sobre wireframes, te encontrarás con muchos que solo hablan de bajo nivel y de alto nivel, siendo este último una versión medium, es decir, sin que tenga ese diseño visual final, ¿vale? Esto era así más bien antes, aunque ya te digo que según donde trabajes quizá todavía utilicen nomenclaturas distintas. Por lo tanto, aquí mi consejo es que te adaptes a la manera de trabajar de la empresa en la que estés, o si tienes la suerte de ser la persona responsable del equipo de diseño, pues que marques tú misma las normas que quieres que se apliquen a la hora de trabajar, ¿vale? Tanto a nivel interno como con el cliente. También te recomiendo, ya para ir finalizando el episodio de hoy, te voy a enlazar a otro podcast. Hay un podcast que se llama Hablemos de UX, ¿no? Tiene muy poquitos episodios a día de hoy, pero la diseñadora que habla en este podcast, la verdad es que explica muy bien, me gusta mucho cómo lo hace, se llama Alice Pérez, y habla sobre los wireframes, en uno en concreto que te voy a vincular, y explica precisamente esto que te digo, que dependiendo de la empresa o incluso del proyecto, pues tendrás que trabajar de una forma u otra e ir adaptándote. Es decir, puede que en un proyecto, por temas de falta de tiempo o de presupuesto, pues tengas que saltar de los primeros flujos de navegación en versión low-fi a esos wireframe finales, ¿no? Esa parte visual final. También depende, evidentemente, de los perfiles de diseñadores que haya dentro de ese proyecto. Al final lo que te encontrarás es que por mucho que estudies la teoría, en la práctica la manera de trabajar a veces cambia y tienes que adaptarte a ello y hacerlo lo mejor posible con los tiempos que te dan, ¿no? Y bueno, pues aquí me despido. Si tienes cualquier duda, te recomiendo que me escribas, ya sabes, a hola@pildurasux.com. Y si quieres ver un ejemplo de estos tipos de wireframes de bajo nivel, medio o hi-fi, busca en pildurasux.com/podcast y ahí verás pues todos los podcasts relacionados y este en concreto que se llama Los tipos de wireframes. Hasta luego y pasa una feliz semana. Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildurasux.com/podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.